Muy buenos días. El tema correspondido a nuestro grupo se llama Aplicaciones de las derivadas. Los integrantes de este grupo son Andrés Felipe Martínez López, Haider Eduardo Trillos Ballesteros, Dayana Vanessa Lara Urrego y mi persona Carlos Arturo Miranda Gómez. Presentado a la licenciada Luz Miriam Tarazón Estupiñán de la Universidad de Investigación y Desarrollo, de la Facultad de Administración de Empresas Virtual del área Matemáticas. Aplicaciones de las derivadas. Tema correspondido, utilidad marginal. En el completo mundo de la economía y nuestras decisiones diarias existe un concepto aparentemente simple, pero poderosamente revelador. La utilidad marginal, comprenderlo es como encender una luz. ¿Por qué hacemos lo que hacemos como consumidores? ¿Por qué las empresas producen lo que producen? ¿Y cómo asignamos nuestros recursos limitados? Es la clave para descifrar el comportamiento económico fundamental. Utilidad marginal. En esencia, la utilidad marginal, UM, se refiere a la satisfacción o beneficio adicional que obtenemos al consumir una unidad más o de un bien o servicio. La palabra clave aquí es marginal, que significa el siguiente o el adicional. No se trata de la satisfacción total que todos los que hemos consumido, utilidad total, sino específicamente del cambio en esa satisfacción, cuando añadimos una unidad más. La teoría de la utilidad fue posteriormente desarrollada por el economista austriaco Friedrich von Witsch, el primero en referirse al término de utilidad marginal. Aplicación de la utilidad marginal en finanzas. La utilidad marginal tiene una amplia aplicación en una variedad de contextos financieros y económicos que incluyen toma de decisiones de inversión. Los inversores utilizan la utilidad marginal para evaluar las oportunidades de inversión y determinar cómo asignar su capital entre diferentes activos financieros al calcular la utilidad marginal esperada de cada opción de inversión. Los inversores pueden tomar decisiones informadas sobre dónde invertir su dinero para maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo. Gestión del riesgo. La utilidad marginal también se utiliza en la gestión de riesgo financiero para evaluar el impacto de los cambios de los precios de los activos y las condiciones del mercado en el rendimiento de una cartera de inversiones. Analizar la utilidad marginal de diferentes estrategias de gestión de riesgo. Los gestores de carteras pueden diseñar estrategias eficaces para proteger el capital y minimizar las pérdidas en momentos de volatilidad del mercado. La determinación de los precios. En el ámbito empresarial, la utilidad marginal se utiliza para determinar los precios óptimos de los productos y servicios, teniendo en cuenta el equilibrio entre la oferta y la demanda, y maximizando el beneficio total de la empresa. Al calcular la utilidad de cada unidad adicional vendida, las empresas pueden establecer precios que generen el máximo beneficio y satisfagan las necesidades y preferencias de los consumidores. Evaluación de proyectos. En la toma de decisiones de inversión corporativa, la utilidad marginal se utiliza para evaluar la viabilidad y rentabilidad de proyectos y activos de capital. Al calcular la utilidad marginal esperada de cada proyecto o inversión, las empresas pueden identificar las oportunidades de crecimiento y desarrollo que generan el máximo valor para los accionistas y stakeholders. Optimización de recursos. La utilización de recursos. La utilidad marginal se utiliza para optimizar la asignación de recursos escasos como capital, trabajo y tiempo, maximizar el beneficio total y la eficiencia económica al evaluar la utilidad marginal de cada unidad adicional de recursos. Las empresas y los individuos pueden tomar decisiones informadas sobre cómo asignar sus recursos de manera óptima. Aquí vemos una gráfica de utilidad marginal. Vemos que la utilidad total de la línea azul, en la toma de decisiones de inversión a medida corporativa, la utilidad marginal se utiliza para evaluar la viabilidad y rentabilidad de proyectos y activos de capital. La utilidad marginal, al calcular la utilidad marginal esperada de cada proyecto o inversión, las empresas pueden identificar las oportunidades de crecimiento y desarrollo que generan el máximo valor para los accionistas, los ingresos, las ganancias, pues van stakeholders, un poco menos. La optimización de recursos. Fórmula para calcular la utilidad marginal. Pero aunque se trata de un valor netamente subjetivo, es decir, que depende de cada consumidor, también es posible calcular la utilidad marginal y su grado de incremento o de disminución a través de una sencilla fórmula acuñada por los especialistas en el tema. UMX es igual a DTX menos DQX. Los valores expresados en esta fórmula corresponden a los elementos que intervienen en el concepto de utilidad marginal. UMX, utilidad marginal del artículo, UMX, o utilidad marginal del artículo, o DVTX, incremento de la utilidad total de los artículos, los ingresos.
DQX, DQX incremento de las significa unidades del incremento de artículo, las quiere unidades decir del costos. artículo, los Una costos. fórmula como más resumida La sería fórmula UX es UX igual es a igual a menos IX IX menos menos X, donde CIX. IX son los ingresos menos CX, que son los costos. Fórmula cómo calcular la utilidad. Ejemplo 1. Empresa de transporte. Una empresa de transporte urbano modela su utilidad anual en miles de pesos en función de la tarifa mensual X en miles de pesos, como aquí ya tenemos la fórmula. UX es igual a menos 40.000 X al cuadrado más 1.800.000 X menos 15.000 millones. Necesitamos sacar la función marginal. Entonces acá vemos UX es igual a menos 80.000 X más 1.800.000. ¿Qué quiere decir? Que se derivó menos 40.000 X al cuadrado, que iría siendo menos 80.000 X. Se multiplica el exponente con el número entero y eso daría menos 80.000 X, y al restar el X2 menos 1, que se resta el exponente, daría este resultado. Al siguiente punto, 1.800.000X, igualmente se multiplica el exponente por el número entero y se resta el exponente de X1 menos 1, y eso daría menos 1.800.000. Menos 15.000 es una constante, y eso daría 0. Entonces nuestra función de utilidad marginal sería esta. Calcular la utilidad marginal cuando la tarifa de X es 15. Entonces, Vx es 15, que significaría menos 80.000 multiplicado por 15 más 1.800.000. Esto daría Ux es igual a menos 1.200.000 más 1.800.000, que daría 600.000. La utilidad adicional aproximada al aumentar la tarifa a 16.000 pesos es 600.000 pesos. Ese sería el resultado de esta operación. Conclusiones de este trabajo. La utilidad marginal mide el cambio aproximado en la utilidad al producir o vender una unidad adicional. Sostiene calculando la derivada de la función de utilidad respecto a la cantidad producida o variable de interés. Si la utilidad marginal es positiva, aumenta la producción o el precio incrementa la utilidad. Si es negativa, la disminuye, menos ganancias. A medida que se producen más unidades, la utilidad suele disminuir, reflejando el principio de rendimientos decrecientes. Es cuando yo explicaba la imagen que a medida que hay más consumo, la utilidad marginal pues no aumenta, sino que pues tiende a disminuir. La utilidad marginal es una herramienta clave para la toma de decisiones empresariales, ya que ayuda al punto óptimo de una producción o un precio. La utilidad marginal es una herramienta clave pues, para nuestra área de administración de empresas, porque nos va a ayudar en los análisis para una toma de decisiones para futuras empresas. O sea, toda empresa o todo empresario pues siempre va a buscar una ganancia y nunca va a buscar una pérdida. Entonces, pues esta utilidad marginal es una herramienta clave pues para llegar a ese margen de ganancias. Buenos días, mi nombre es Andrés Julio Martínez López. Me tocó el tema derivada de una constante por una función y aplicación práctica. Explicación de la regla. La derivada de una constante por la función se calcula manteniendo la constante y multiplicándola por la derivada de la función. Esto significa que la constante escala el resultado, pero no afecta la forma de la curva. 3. Planteamiento de problema aplicado. Yo escogí ese problema. La empresa ganadera invierte en alimentación para engordar vacas. El costo total de la alimentación por vaca en miles de pesos en función del tiempo de engorde X en meses y está dada por CX igual a 200 por X al cuadrado, donde es una constante. El costo de base por la tasa cuadrática de alimentación. Pues se pide calcular
la tasa de cambio del costo respecto al tiempo. Y dos, interpretar qué significa ese resultado en términos reales cuando x es igual a 3 meses. Em, Aquí resolví el problema paso a paso. Bueno, ya apliqué la regla de derivamos x al cuadrado y multiplicamos por la constante 200. Y pues obtenemos de aquí ese x igual a 200 por 2x, que es igual a 400x. Y si hablamos en 3 meses, que x es igual a 3, nos daría un costo de 1.200 pesos por mes, lo que indica la rapidez con la que suben los gastos al prolongar el engorde. 5. Conclusión y utilidad práctica. Conociendo la tasa de cambio del costo permite comparar el ingreso marginal. Si el costo adicional por mes supera la ganancia adicional, debemos detener el engorde. Y pues esta regla básica de integración nos facilita el cálculo del costo marginal. Sí. Vamos con el 7. Conexión con la vida laboral. Esto pues, en conclusión, esa regla de derivación no es solo un cálculo abstracto, ya que esta se aplica a la economía, costo marginal, ingreso marginal, útil en la administración de empresas, evaluar productividad y costos, práctica en ingeniería y producción modelos de eficiencia, y base para tomar decisiones empresarias. Pues en mi caso, como futuro empresario, me ayuda a estimar cómo aumentan los costos mes a mes y comparar con las ganancias reales. Y pues esto es clave para saber en qué momento dejar de engordar el animal y optimizar recursos. Y por eso la matemática se conecta directamente con la toma de decisiones en la vida real. Esto, gracias por la atención y los dejo con mi siguiente compañero o compañera. Muchas gracias. Buenas tardes, vengo a presentarles el trabajo de problema de optimización mínimos. Soy el estudiante de Eduardo Trujillo Ballesteros del grupo 6 de la Universidad UDI, Universidad de Investigación y Desarrollo. Como esos 5 casos de optimización, la primera sería según la presencia de restricciones. 2 sería según el tipo de función de objetivo. Tercero, según el dominio de todas las variables. Cuarto, según la naturaleza del mínimo buscado. Quinto, casos especiales clásicos de optimización mínimos. Según la presencia de restricciones. Optimización sin restricciones. Un problema de minimización sin restricciones consiste en encontrar el valor más pequeño de una función objetivo, que será f de x, en todo su dominio, sin condiciones adicionales sobre la variable o variables. Según la presencia de restricciones. Optimización con restricciones. Un problema de minimización con restricciones busca el valor más pequeño de la función objetivo, que sería f de x, pero ahora la solución debe cumplir con ciertas condiciones impuestas, igualdades o desigualdades. Según el tipo de funciones objetivo. Primero, optimización lineal. La función objetivo es lineal y las restricciones también lo serían. 2. Optimización cuadrática. La función objetivo cuadrática, polinomios de grado 2, y las restricciones suelen ser lineales. 3. Optimización no lineal. La función objetivo, las restricciones son no lineales, pueden ser polinomios de grado mayor, exponenciales, logaritmáticas o trigonométricas, como varias que hay. Cuarto, casos especiales, que sean los convexos. La función objetivo es convexa y las restricciones definen un conjunto convexo.
siempre hay un único mínimo global. Los no convexos sería la función puede tener múltiples mínimos locales, por lo que encontrar el global es más difícil. Según el dominio de todas las variables, como ven, hay 4 ejemplos. Primero, optimización continua. Las variables pueden tomar valores reales, números con decimales. El dominio de decisión es un subconjunto de R. 2. Optimización entera. Las variables solo pueden tomar valores enteros, que serán positivos, negativos o cero. El dominio de decisión es un subconjunto de Z. 3. Optimización entera binaria o booleana. Las variables solo pueden tomar valores desde 0 a 1, especial para decisiones de tipo sí o no, encendido o apagado, seleccionado o no seleccionado. Cuarto, optimización combinatoria. Las variables representan elecciones en un espacio discreto muy grande, como conjuntos, grafos, rutas o secuencias. Según la naturaleza del mínimo buscado, sería la optimización hacia mínimos locales, que es un problema de optimización. Busca un mínimo local cuando el interés está en encontrar un punto donde la función objetivo toma un valor más bajo que sus alrededores inmediatos, sin importar si es el más bajo de todo el dominio. Se dice que X es un dominio local. Optimización hacia mínimos globales. Un problema de optimización busca un mínimo global cuando el objetivo es encontrar el punto donde la función objetivo alcanza el valor más bajo posible en todo el dominio considerado. Casos especiales clásicos de optimización. Definición. Los casos especiales clásicos de optimización de mínimos son problemas muy estudiados en matemáticas aplicadas, como economía, logística e ingeniera, en los que el objetivo es minimizar una función de costos, distancias, tiempos o recursos, bajo ciertas restricciones. Se llaman clásicos porque aparecen con frecuencia en la práctica y tienen modelos y métodos de solución bien conocidos. Los casos especiales más comunes serían: el primero, problema de transporte. Minimizar el costo total de enviar mercancía desde varios orígenes o varios destinos. Se modela como programación lineal. Problema de asignación. Caso particular de transporte: asignar tareas a trabajadores de forma que el costo o tiempo total sea mínimo, usado en la administración de recursos. Problema de flujo de costo mínimo. En una red de transporte o condiciones, encontrar cómo enviar un flujo desde orígenes a destinos de modo que el costo total de transporte sea mínimo. Problema de corte mínimo en grafos. Objetivo será identificar la manera de separar un grafo en dos partes con la menor capacidad o costos de corto posible. Las aplicaciones serían redes eléctricas, internet, análisis de vulnerabilidad. La otra sería problema de empaquetado y abertura. Empaquetado sería ubicar objetos en espacios como cajas, mochilas, contenedores, con el menor desperdicio posible. La cobertura sería cubrir un conjunto de elementos usando la menor cantidad de recursos. Problemas de geométricas. Se busca minimizar longitudes, áreas o volúmenes. La mínima distancia entre dos puntos y una curva. El rectángulo de menor perímetro que encierra una figura. En resumen, los casos clásicos de optimización de mínimos incluyen el transporte, la asignación, el camino más corto, el flujo de costo mínimo, el corte mínimo, problemas de empaquetado o cobertura y problemas geométricas. Todos ellos buscan minimizar un recurso, como sería como el costo, tiempo, distancia, material, energía, entre otros.